Muy bien, pues buenas noches. Vamos a iniciar, como lo hacemos siempre, con nuestras plegarias de aspiración. Con la motivación de tratar de propiciar el mejor y óptimo estado mental para el cultivo de las tres sabidurías: reflexionar, estudiar y meditar. Comencemos con la plegaria del refugio y la generación de la mentalidad excepcional, la bodhicitta. Sanje chudan tsuji chunam la chanju bardu dagni kyapsu chi dagi chinsu gipe sunam ki drola penchi sanje drupashu. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Los cuatro pensamientos inconmensurables. Semchen tamche dewa dang, dewe judan dempar gyurchi, dunyel dang, dunyel gi, judan drelwar gyurchi, dunyel mepe dewa dampa dang, midrel war gyurchi, nyering chadang nidang, delwe tangong tempola, nepar gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Y en la misma recuerden, entre nuestras manos el monte Meru, el Axis Mundi, los cuatro continentes, el sol y la luna. Frente a nosotros, la comunidad de seres despiertos en su cuerpo beatífico. Transformamos esta ofrenda en luz y claridad. Imaginamos cómo se vierte y funde en esa comunidad de seres lúcidos, quienes lo reciben y aceptan con apreciación y humildad. Sashi puchu chushing metu tram rirab lingshi nide gempadi sanje shindu mikde drokun namdak shindu chupasho. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y solicitamos la instrucción liberadora. Semchen namki sampadang loyi chera kitarwar chechun tumong tepayi choki korlo kordu sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor, giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien, y ahora la yoga de las 9 respiraciones.
Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde el mismo se abre y extiende como un cono embudo a la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde la misma se cierra y redondea como la punta de un mosquetón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Y con ello en mente nos abocamos a la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Así decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos contaminados, el prana kármico, aquel del que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia, tanto las positivas como las negativas y neutras. Fortalecemos así al Yeshe-Lung, esto es al viento de sabiduría, que sabemos desde el momento de la concepción hasta la transición del morir, reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía, la blanca, 3 para el femenino, la roja, y culminamos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bonpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, energía de color azul. Retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Así, mezclamos a los vientos kármicos con el de sabiduría en el canal central. Purgamos el sistema de energía sutil. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular y le abrazamos en el gesto que conocemos como el puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales y simultáneamente presionaremos ese punto particular de acupresión, 4 dedos por debajo de la axila, en el medio del torso, en el orden correspondiente al ejercicio. Y con esta instrucción presente ejecutemos la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvamos nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos e identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos esa tensión nos abandona. Como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. Como una muestra de experimentar excitación, nos concentramos en exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, esto es, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño. Nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación, que nos dirige y conduce y que culmina en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria, esta elemental dimensión y aspecto de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo, si es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar excitación nos concentramos en la exhalación, de transitar por la lasitud la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en exhalación y de vernos expuestos a la lasitud, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva, reconociendo siempre en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza. En realidad, lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución y el reclamo de la felicidad genuina, a través del medio del estudio y la práctica del Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal como la única variable del todo certera y segura en la vida, esa de nuestra propia transitoriedad, de la que en realidad desconocemos de qué manera, en qué circunstancia y momento se haga presente o manifiesta. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante y prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente, lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental, y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como simultáneamente identificar, debilitar, inhibir y eventualmente del todo trascender las negativas, las no virtuosas. Para ello, exploremos a las causas y sus consecuencias. Comprendamos cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y así infiramos cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, siempre íntima y subjetiva. Finalmente, evidenciemos los defectos del samsara, las limitaciones que son endémicas y propias a la existencia cíclica o condicionada por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta, todos los seres sufren, experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir, y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto. Y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente
positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Y lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa a la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las diversas instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente, la comunidad de amigas y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto donde estas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Así afirmamos: Lama la Kyabsun Chio, Sanje la Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendun la Kyabsun Chio, Lama la Kyabsun Chio, Sanje la Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendun la Kyabsun Chio. Ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia a través de aprovechar y emplear esa maravillosa facultad de la conciencia humana, que es la de la imaginación. Volvamos a la práctica del Tonglen, la del dar y el tomar, uno de los métodos principales dentro del contexto de la tradición mahayana para el desarrollo y cultivo de esa honda y poderosa mentalidad, la de la bodhicitta. Comencemos entonces por imaginar una persona que nos es cercana, a un ser amado, a un hermano, a un hijo, a un pariente, a un amigo, a alguien que conocemos bien y por el que sentimos preocupación y cercanía, quien hoy transita por una condición y circunstancia de adversidad. Puede tratarse esta de una social, económica, psicológica o física. Evoquemos tan vívidamente como nos sea mentalmente posible esta persona. Y tratemos de señalar cuáles son sus aflicciones, el sufrimiento por el que transita de forma recurrente e incontrolable, así como las causas que concebimos lo propician o producen. Subsecuentemente y a manera simbólica, imaginemos la emergencia de una pequeña perla de luz en el centro del chakra del corazón, la que representa nuestra pureza fundamental, nuestra naturaleza búdica, nuestro potencial para el despertar, aquel que común habitualmente se ve obnubilado por el velo de las aflicciones. Concibámoslo entonces ahora a la manera simbólica de esta pequeña esfera u orbe de luz en el centro del chakra del corazón. Luz blanca radiante, inexhaustible, brillante, luz de gozo y purificación. Entendámosla como el fundamento de nuestro ser y la expresión de nuestra verdadera naturaleza. Y ahora, abrazando la práctica del tomar y el dar, imaginemos al sufrimiento y las causas que le producen en nuestro ser amado como una especie de nebulosidad oscura, espesa y grumosa, la que se proyecta sobre de sus hombros y la coronilla de su cabeza. Y ahora con cada inhalación imaginemos inhalar o absorber esa oscuridad, orientándola hacia esa perla de luz en el centro del chakra de nuestros corazones, donde la misma se diluye, se adelgaza y del todo desaparece sin dejar rastro alguno. Hagamos esto no solo como un ejercicio de la imaginación, sino aprovechémosle para fortalecer la mentalidad que es propia de la compasión, enunciándola así.
puedas verte libre del sufrimiento y las causas que le producen. Con cada inhalación, imaginemos aliviar el sufrimiento por el que nuestro ser amado transita, el que experimenta. Imaginemos eliminar las causas que le propician, las que del todo se adelgazan y desvanecen en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y así una vez más evoquemos mentalmente a esta persona, pero ahora enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, su aspiración y deseo de bienestar y felicidad. Y con el deseo propio de la bondad amorosa afirmemos: puedas encontrar la felicidad genuina, puedas identificar, fortalecer y proyectar las causas que le producen. Con cada exhalación, imaginemos cómo esta luz se extiende del chakra de nuestros corazones y fluye directamente a nuestro ser amado. Una luz de sanación, de bondad y amor. Imaginemos cómo del todo satura a esta persona y le llena de gozo y bienestar. Y con confianza imaginemos esto es así, aquí y ahora, mientras sincronizamos a la práctica con la respiración. Y ahora evoquemos mentalmente una persona que nos haya lastimado o perjudicado. Quizá alguien que todavía sabemos alberga para nosotros o para con nosotros algún tipo de hostilidad o animadversidad. Pero al evocar mentalmente a esta persona, investiguemos si las cualidades que de esta nosotros aparecen como reprensibles son verdaderas o imaginarias, o si pueden ser parcialmente genuinas y simultáneamente unas que exageramos en consecuencia de nuestra propia designación conceptual. Recordemos como común y recurrentemente movidos por el apego, tendemos, en efecto, a exagerar las cualidades negativas de otros, de aquellos con los que tenemos conflictos o dificultades. En todo caso, y aquí yace la distorsión, encontramos a esta persona como una intrínsecamente problemática. Y esos problemas parecen presentarse a nosotros
desde fuera, por sí mismos, desde su propio lado, independientes a la cognición y experiencia que de ellos tenemos, a la manera en que las concebimos o interpretamos. Con cada inhalación absorbamos esas cualidades negativas. Imaginemos simultáneamente absorber las causas que en esa persona propician y detonan su aflictividad y sufrimiento, ya sea las que están presentes en su vida, en la nuestra, o en una combinación entre una y otra. Orientémoslas hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde una vez más se diluyen y desvanecen sin dejar rastro alguno. Con cada inhalación imaginemos entonces la dispersión de esas cualidades negativas, de toda esa variedad de comportamientos que identificamos como negativos, que hallamos difíciles. Imaginemos a todas las aflicciones y oscurecimientos de la mente desvaneciéndose y así extinguiéndose en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y ahora con cada exhalación visualicemos toda bondad, toda compasión y sabiduría fluyendo inexhaustiblemente de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y reforcemos el proceso enunciando la afirmación asociada y vinculada a la mentalidad de la bondad y el amor. Puedas encontrarte realmente bien, feliz, puedas verte dotado de las causas que propician el bienestar, el gozo, la felicidad. Y así imaginemos cómo esta persona se ve del todo saturada por esta luz de bondad y en consecuencia experimenta el gozo y la actualización de la bondad amorosa y la compasión. Imaginemos cómo esa luminosidad del todo le satura, se torna en esta cada vez más intensa y brillante, incrementa su gozo y bienestar. Y sincronicemos a esta dimensión de la práctica con la respiración. Y hagamos esto por unos minutos. Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia para que la misma pueda abrazar a todos los seres sensibles que, como nosotros, aspiran y reclaman bienestar y felicidad, así como la trascendencia del dolor y la aflictividad, de la ansiedad y el sufrimiento. Con cada inhalación absorbamos su dolor, conjuntamente con lo que imaginamos son sus causas subyacentes, a la manera de esa nebulosidad oscura, espesa y grumosa.
Con cada exhalación imaginemos extender bienestar al mundo a través de la luz, de la bondad, el amor y la compasión. Sincronicemos a esta dimensión de la práctica con la respiración. Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia para que pueda abrazar a todos los seres sensibles que, como nosotros, añoran la felicidad y la libertad del dolor y la ansiedad. Y con cada inhalación absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes. Al exhalar, imaginemos extender bendiciones al mundo a través de la luz de la bondad y el amor. Y así liberemos nuestra imaginación, todo objeto mental. En total ausencia de esfuerzo, simplemente asentemos a nuestra atención en su propia naturaleza, en su estado esencial, más allá de la bifurcación entre sujeto, objeto y acción. Intentemos descansar en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento, en un estado, en una condición del todo libre de elaboración. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales, así como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y donde ya exista, se incremente. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean.
Muy bien. Bien, les recuerdo, este fin de semana estaremos auspiciando nuestro segundo retiro del año, que en esta ocasión estaremos concentrando en la última unidad de los programas que conocemos y presentamos como los del Camino del Diamante, que a su vez representan la estructura formal de pues la instrucción contemplativa que hemos diseñado para la comunidad de estudiantes de Casa Tibet a lo largo de los años. Este año tuvimos la oportunidad de presentar el primero de estos retiros, el de la introducción a la meditación, primariamente aquel centrado en el cultivo de la estabilidad de la atención, el profundo camino del shamatha. Y ahora estaremos precisamente auspiciando el último de estos, que es nuestro retiro de introducción a la teoría y práctica de la gran perfección, y en este caso también y simultáneamente en contraste con la tradición del gran sello, esto es el Chakchen y el Dzogchen, el Mahamudra y el Mahasandhi, que representan los senderos pinaculares de la tradición contemplativa, aquella sin forma del sendero del diamante en general, ¿sí? Por supuesto que lo óptimo sería que cada uno de nosotros fuese participando, ¿verdad?, ordenada y ascendentemente en cada uno de estos retiros, pero es muy común que las circunstancias no lo permitan, o porque no tuvimos el tiempo, o porque no tocó uno de estos retiros cuando precisamente transitábamos por esa fase de nuestro aprendizaje. En fin, el hecho es que cuando surgen, dado el hecho de que no se pueden ofrecer en su totalidad estos 6 retiros en un solo año, y los vamos ofreciendo pues escalonadamente, cuando surgen, cuando se dan, vale la pena tomarlos, aunque en términos de nuestra formación no estemos precisamente ahí, ¿sí? Iremos completando ese rompecabezas poco a poquito con el paso del tiempo. En esta ocasión, el retiro estará siendo impartido simultáneamente por Gerardo Abud. Muchos de ustedes le conocen, es uno de los instructores del Mandala de Casa Tibet, que nos visita casi todos los años y lo ha hecho por muchos, muchos años. Es uno de los pioneros también del budismo tibetano en Occidente, de la primera generación de occidentales que tuvieron la oportunidad de estudiar con los grandes maestros exiliados del Tíbet. En su caso, su primer maestro, el gran Kangyu Rinpoche, que fue también maestro de, el primer maestro de Mathieu Ricard, ¿sí? Bien, entonces pues esto será este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Este programa en particular pues lo estaremos ofreciendo en varios años, así que insisto, y si tienen la oportunidad, no hay mejor momento y mejor inversión que la que nosotros dedicamos a nuestro desarrollo evolutivo. Y más en un entorno tan propicio como es la de nuestro centro en Avándaro, en Valle de Bravo, y ahora que hemos venido completando mucha de su infraestructura espiritual, con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Bien, simultáneamente les recuerdo que en el mes de agosto va a estar con nosotros Lama Tsultring Zangpo, quien es uno de los principales kempos del monasterio, de la Academia Monástica de Kanyi Shedrubling en el Valle de Katmandú. El monasterio originalmente de mi maestro raíz, de Tulku Ugyen Rinpoche, y ahora primariamente dirigido por su hijo, por Chökyi Nyima Rinpoche. Y Lama Tsultrim también es un extraordinario erudito y maestro que nos ha visitado por muchos años. Tiene algunos de pues no haber tenido la oportunidad de hacerlo por la muy delicada condición de edad y salud de su madre, que dependía en buena medida enteramente de él y de su hermano, por lo que se le imposibilitó viajar y dejar el Valle de Katmandú. Pero recién, a finales del año pasado, su madre experimentó su transición de muerte y ahora Lama Tsultrim tiene la oportunidad de viajar de nueva vez. Y lo hemos invitado, va a estar una semana con nosotros en México y va a estar dando también un ciclo de instrucción y enseñanza que les comunicaremos más tarde. También en el mes de agosto va a estar con nosotros el venerable Dorje Lopon Hun Lee, quien es uno de los pues, más importantes instructores del Mandala de Casa Tibet, que también tiene muchos años de visitarnos. Y
Va a dar también un ciclo de instrucción y enseñanza para nuestra comunidad. Y bueno, en estas semanas venideras les estaremos compartiendo los temas de todas estas actividades. No olviden que en el mes de septiembre va a estar con nosotros el venerable Anien Rinpoche, quien nos visita también después de un par de años de ausencia, o 2 o 3 años de ausencia. Va a estar dirigiendo un retiro en torno a la práctica del camino de vida del Bodhisattva, el Bodhicaryavatara de Shantideva. Nos va a dar el empoderamiento de esa práctica y volveremos al estudio y meditación en torno a la misma. Esto va a ser en el mes de septiembre, del 12 al 14 de septiembre. ¿Ok? Bueno, para que lo tengan en cuenta, estas son algunas de las actividades en puerta para el Mandala de Casa Tibet. Bien. Recordarán que hemos venido hablando acerca de la práctica del Vipassana y decíamos que representa la dimensión pinacular del segundo de los 3 pilares del sendero, en este caso el del Samadhi. ¿Recuerdan? El camino, como se presenta dentro del contexto del Buda Dharma, no olviden, se divide en 3 diferentes categorías o pilares. La primera es la de la moralidad, Shila, la que hemos pues comúnmente y recurrentemente definido tradicionalmente como el desarrollo y cultivo de una sabia administración de nuestros distintos hábitos de vida, esto es, de nuestro desempeño vital, el que desplegamos a través de los portales de la mente, palabra y cuerpo, en consecuencia del entendimiento del principio de la retribución moral de las acciones. En esencia, vivir en conciencia de que lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables y que hemos sido, que somos y seremos, pues los arquitectos de nuestra propia vida y vidas, y en especial de las experiencias que de estas derivamos, que siempre son ulteriormente personales, son subjetivas, ¿verdad? Y son de intimidad en buena medida, ¿no? El segundo de los entrenamientos o pilares precisamente es el que conocemos o designamos por el término indio samadhi, la cercana aplicación de la atención, y que dividimos en 2 grandes categorías, el samadhi del shamatha y el samadhi del vipassana. El primero no siendo exclusivo del Buda Dharma y teniendo por meta y objetivo el refinamiento y cultivo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Al mismo tiempo, animados por la aspiración y deseo de aportarle a la mente, a la conciencia, poderío, eficacia y funcionalidad, que en buena medida depende del equilibrio de la atención. Y el samadhi del vipassana, que representa la gran y la particular aportación del Buda al universo contemplativo, y que tiene por objetivo el desarrollar un entendimiento profundo y discriminativo de la realidad, de las cosas como son, a las que pretendemos dilucidar, a través de siempre en ellas tener presente las 3 marcas de la existencia. Esto es la impermanencia, la ausencia de identidad intrínseca y la comprensión del cómo el sufrimiento se filtra a nuestras vidas cuando ignoramos o contradecimos estos principios y hechos elementales de la realidad. Ahora, todo esto suena más fácil de lo que es implementarlo, pero este es el objetivo que primariamente tiene lo que llamamos Vipassana. ¿Se acuerdan? Ahora, dentro del contexto de la cercana aplicación de la atención centrada en la investigación, un tema central es la de la identidad personal. ¿Sí? Recuerden, el objetivo ulterior de la totalidad de el Vipassana es el cultivo de la sabiduría, que representa, por cierto, el tercero y último de los pilares del camino, ¿no? Pero por sabiduría lo que aquí entendemos es ese, es esa comprensión profunda, intuitiva, de las cosas como son, que incluyen 3 primarios tópicos de atención e interés. La naturaleza de las apariencias, del mundo fenoménico en su totalidad. ¿Cómo es que éste existe? ¿Verdad? Porque nosotros le percibimos y decodificamos de una forma equívoca y fantasiosa, como tantas veces hemos señalado. Percibimos a lo impermanente como permanente, percibimos a lo que es compuesto como unitario, percibimos a lo que es dependiente como independiente, proyectamos la estructura de la identidad
intrínseca sobre lo que no la puede albergar y sostener, ¿verdad? Le proyectamos cualidades sustanciales a lo que no las tiene, nos aferramos a todo ello y a través de ese medio experimentamos dolor, sufrimiento o insatisfacción, precisamente aflictividad, que simultáneamente en nuestra tradición se identifica como el primer hecho de la existencia, el del sufrimiento. ¿Se acuerdan? Bien, entonces, dentro del contexto de esta exploración contemplativa, también nos abocamos a intentar dilucidar la naturaleza de nuestra propia y particular identidad personal. Esto es, no solo nos interesamos por explorar la manera en que las cosas son. Insisto, dado el hecho de que sabemos, por lo menos así es ahora, que esa incorrecta cognición de nuestro entorno representa una de las causas primarias, eficaces, de nuestra aflictividad recurrente. Pero quizá la causa más importante es el desconocimiento que tenemos de cómo es que nosotros en particular existimos. Y en consecuencia de esa confusión, pues nosotros fortalecemos una variedad de estructuras o de funciones cognitivas de distorsión y aflictividad que operan en efecto como uno de los motores fundacionales de nuestras dificultades y de nuestro sufrimiento constante y recurrente, ¿sí? Por tanto, dentro del sendero del Buda Dharma, el comprender la naturaleza de nuestra identidad, evidentemente empresa que comienza por una iniciativa conceptual, pero nunca se pretende permanezca tan solo en la misma, lo que se busca es que penetre en nosotros, percole en nosotros, hasta el punto en donde se convierte en una comprensión intuitiva y directa, una que nos permita liberar esa defensa y promoción de la identidad fantasiosa, de la importancia personal que le acompaña y que opera como la causa y detonante de todas nuestras diferentes aflicciones. Y conjuntamente con todo ello buscamos dilucidar y entender, otro de los objetivos del Vipassana, la naturaleza de la conformación de la experiencia que del mundo tenemos, sobreentendiendo que el factor determinante en la conformación de la experiencia es la conciencia, por lo tanto un proceso intrasubjetivo, y no lo es el mundo en sí mismo. Cuando esto es algo que nosotros realmente intimamos, abandonamos esta tendencia perniciosa en nosotros, poderosa y recurrente, a tratar de manipular el entorno para de este derivar y reclamar bienestar y felicidad, o para remover del mismo lo que concebimos y pensamos son las causas del sufrimiento. Sobreentendiendo el hecho de que el factor determinante, insisto, en la conformación de la experiencia es intrasubjetivo, es la mente y es la cognición, los factores y funciones mentales que determinan cómo decodificamos el mundo de nuestra experiencia. Entonces nos hemos estado concentrando en explorar la naturaleza de nuestra identidad personal, ¿se acuerdan? Y es en ese contexto que hemos venido hablando acerca del tópico de los 5 agregados o los 5 skandhas, ¿ok? Ese es el recuento de lo que hemos estado haciendo. Perdón si soy repetitivo, pero a menudo pienso que todo lo que les comento se les olvida, así que es mejor recordarlo para poder centrar lo que hacemos clase con clase adecuadamente. Bien. Les comentaba simultáneamente que cada momento de nuestra experiencia, en buena medida, está conformado por una multivariedad de variables. Esas variables son las que nosotros, dentro del contexto de la teoría del conocimiento del budismo Buda Dharma, llamamos factores mentales. Los factores mentales son las funciones elementales por las que la conciencia percibe y interactúa y decodifica con el mundo de la experiencia en general. Ahora, cada momento entonces de la misma, de la experiencia por la que transitamos en el mundo, está en efecto compuesto de una multivariedad de factores, de variables. Primariamente, por lo que nosotros conocemos como los 5 agregados o factores de la experiencia. Se les llama en la lengua tibetana, recordarán Pungpo, que quiere decir montículos, montes,
bonches de cosas y se les llama en la lengua sánscrita skandhas o agregados, ¿no? Estos constituyen digamos, un esquema de clasificación precisamente para esta colección de variables. En otras palabras, son componentes dinámicos, por tanto impermanentes de nuestra experiencia. ¿Se entendió eso? Ahora, esto es en sí importante de señalar porque cómo concebimos a nuestra identidad personal, como unitaria, como sólida, ¿no es cierto? Y también le concebimos como permanente y estable. Pero la realidad es que es compuesta y es dinámica y cambiante, y así lo es en todo instante y momento, ¿sí? Si nosotros realmente logramos comprender intuitivamente ese principio o esa estructura genuina de nuestra identidad, por naturaleza esa comprensión operará como un muy eficaz antídoto al velo de las aflicciones y particularmente a la elaboración de una identidad fantasiosa de la que dependen muchas de nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales. Ahora, la palabra skandha o agregado, precisamente decía, significa una colección de, ¿verdad? Una variedad de cosas, ¿no? Y por lo tanto, cada uno de esos agregados que comprenden a nuestra identidad personal es en sí una colección de muchos componentes. Por eso se le llama un bonche de cosas en la lengua tibetana, pungpo, o una colección de cosas en la lengua sánscrita, skandha. ¿Ok? Ahora, los componentes de estos agregados pueden ser de diferentes tipos, ¿verdad? O pueden estar compuestos de diferentes tipos de fenómenos, como puede ser, por ejemplo, el amor, el enojo o la ira. O pueden representar diferentes posibilidades de un solo fenómeno, ¿verdad? Como el sentimiento de diferentes niveles de felicidad, ¿sí? Ahora, como parte de nuestra experiencia, la que es recurrente y habitual, la cotidiana, es importante notar cómo cada uno de estos componentes es variable, cambia instante a instante o momento a momento, tiene diferentes extensiones o continuidades, ¿no es cierto? Y dada el hecho de que la definición de lo que existe es lo que nosotros válidamente podemos conocer, y dado el hecho de que todo aquello válidamente conocible puede ser un objeto de nuestra experiencia, entonces todo lo que existe puede ser en efecto un objeto de la misma, ¿sí? Esto significa que todos los fenómenos dinámicos o no estáticos pueden ser clasificados técnicamente dentro del contexto de los 5 agregados. O dicho de otra manera, todos los elementos que comprenden a nuestra experiencia y por lo tanto son objetos válidos de conocimiento, todos pueden ser incluidos o pueden verse presente dentro de esta estructura de los 5 skandhas, de los 5 agregados. Algunos están conectados con nuestro continuo mental, lo que llamamos Sem-gyu en la lengua tibetana, el flujo de la conciencia o cognición, como puede ser, por ejemplo, nuestra felicidad o dolor. Algunos están conectados con el continuo mental de otros seres sensibles, como por ejemplo la felicidad de otros, ¿sí? Otros no están conectados con nuestro continuo mental, como por ejemplo una roca, ¿sí? Fenómenos estáticos como el espacio pueden ser parte de esa experiencia, pero bueno, no se incluyen dentro del contexto de los 5 agregados. Entonces estos 5 agregados podríamos decir que son similares a, se me ocurre como metáfora para que lo entiendan, 5 bolsas, ¿sí? Y cada momento de nuestra experiencia tiene uno o más componentes de estas 5 bolsas. ¿Ok? Y cada variable que constituye nuestra experiencia
está en una de estas 5 bolsas, por ponerlo de alguna forma. Ahora, estas bolsas, no obstante, no tienen realidad objetiva. No hay una bolsa que contenga todos esos elementos, ¿verdad? No existe por sí mismo, desde su propio lado, ¿verdad? Ni adentro ni afuera de nosotros. Es solo una forma de hablar, digámoslo así, ¿no? Bien, ahora, hemos hablado del agregado de la forma, ¿recuerdan? Y también hemos hablado del agregado de las sensaciones y sentimientos. Y comentábamos, o la semana pasada señalábamos acerca de hablar del tercero de los agregados. A menudo se le llama el de las percepciones, ¿sí? Pero podemos señalarlo o concebirlo de diferentes maneras. Algunos le llaman el agregado del reconocimiento, pero ese no es un término del todo preciso y veremos por qué en un ratito, ¿no? Otros le llaman el agregado de las percepciones. Esa es, digamos, que la etiqueta que más comúnmente se le da. Pero a mí se me ocurre una forma muy fácil de comprenderle y definirle como el agregado de la capacidad de distinguir, ¿sí? El agregado, ¿verdad? O la estructura que nos permite distinguir. Bien, ¿hasta aquí vamos? ¿Sí? ¿Seguros? Bien. Entonces, hablemos de esto. Bien, se dice, dentro del contexto de la psicología budista, que cada momento de nuestra experiencia, cada instante cognitivo, ¿verdad?, incluye un factor, alguno de los elementos propios del agregado del distinguir. ¿Sí? Se le llama en la lengua tibetana Dushe Ki Pungpo. Pungpo, agregado, bonche, colección, montículo, ¿verdad? Y Ki es una partícula de vinculación, una preposición, y Dushe quiere decir reconocer. ¿Sí? Pero insisto, este término es un poquito problemático, así que yo prefiero traducirlo por otro término que no es exactamente Dushe, porque Dushe literalmente es reconocer. Pero el término que prefiero utilizar es distinguir. ¿Ok? Bien, ahora. El distinguir es un factor mental. Y cuando hablamos de un factor mental nos referimos a una función de la cognición. Una de las, digamos, estructuras de las estructuras cognitivas a través de las cuales la mente distingue o comprende las cosas. ¿Sí? Recordarán, porque así lo hemos comentado, nuestra conciencia opera a través de 52 distintos factores mentales. Factores mentales omnipresentes, objetos asertivos, virtuosos, no virtuosos, variables, en fin, 52 factores mentales, entre ellos uno primario, que de hecho se dice es un factor mental omnipresente, siempre acompañante de la cognición, es la capacidad de distinguir. ¿Sí? Bien. Es parte entonces, insisto, de la cognición mental o la sensación o cognición mental que tenemos de cualquier objeto cognitivo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su función? ¿Qué hace? Pues distingue las características especiales o las cualidades particulares del objeto de atención o interés, del objeto de cognición, ¿sí? De un objeto de focalidad cognitiva, ¿sí? ¿Y de qué las distingue? Bueno, distingue las cualidades propias del objeto cognitivo de las que no son propias del objeto cognitivo. ¿Sí? Por ejemplo, si tú ves la cara de una persona, puedes distinguir a la cara de la persona del trasfondo de la cara de la persona. ¿Entienden eso? O sea, si ven mi cara, pueden distinguir a mi cara de la pared atrás de mí. Ahora están percibiendo los dos, perciben la pared y perciben mi cara, pero saben dónde termina mi cara y dónde comienza la pared, ¿verdad?
O dicho de otra manera, saben cuáles son las cualidades o características de la cara y cuáles son las de la pared que no son las de la cara. Esa, digamos, habilidad cognitiva es lo que llamamos dushe o dushipumpo, o el factor mental, el agregado de la percepción o de la capacidad de distinguir. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Por ejemplo, la capacidad de distinguir la forma, la capacidad de distinguir el color de la cara, de la forma y el color de la maceta, o de la mesa, o del trono, o de la pared. ¿Se entendió eso? En otras palabras, de todo aquello adicional que no comprende al objeto de focalidad o cognición. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Va de nuevo. Estamos hablando de los agregados. Bueno, vamos un poco más atrás. Cuando exploramos la naturaleza de nuestra identidad, tenemos que naturalmente intentar dilucidar si la misma existe, ya sea o como a nosotros aparece o como la concebimos o no. ¿Cómo es que esta a nosotros aparece o qué concepciones tenemos de la misma? Bueno, pensamos que nuestra identidad tiene o posee realidad objetiva, existe como una entidad unitaria, es autónoma e independiente y en efecto alberga cualidades sustanciales. ¿Sí o no? ¿Es eso cierto o no? ¿Es pertinente señalar esa ordinaria interpretación que le atribuimos al yo? Sí. Ahora, ¿cuál es la hipótesis de trabajo del Buddha-Dharma? Que esa noción de yo que nosotros abrazamos y al mismo tiempo protegemos es falsa, no existe. O por lo menos puede afirmar y señalarse, no existe así como aparece. Esto es, no hay un yo unitario, no hay un yo independiente y autónomo, y no hay un yo estático. Ahora, el yo que sí existe es uno opuesto a este. Hay un yo, sí, pero uno que existe de forma compuesta, uno que existe de forma dinámica, y uno que opera en dependencia de una variedad de factores y condiciones. ¿Hasta aquí vamos? Ok. Ahora, cuando exploramos la naturaleza del yo, descubrimos el mismo es una etiqueta que nosotros proyectamos o colocamos sobre una colección de componentes transitorios y temporales. Esa colección de componentes transitorios y temporales son los 5 agregados, los 5 bonches, los 5 escandas, los 5 montículos. ¿Hasta aquí vamos? Bueno, ahora, esa colección de componentes sobre de los cuales proyectamos la etiqueta del yo se divide en 2. Los elementos que comprenden o de los que depende nuestra identidad. ¿Sí? Esto es el agregado de la forma y el agregado de la conciencia. Ok. Dicho de otra forma, si nosotros pretendemos dilucidar la naturaleza de nuestro yo, cómo es que nosotros, eso es lo que queremos decir por yo existimos, tenemos que comenzar por aceptar que lo hacemos como entidades compuestas. Y que aquello que primariamente nos compone es una dimensión física y una mental. Somos entidades psicofísicas. ¿Hasta aquí vamos? Ahora, simultáneamente cuando analizamos esos componentes de nuestro yo, también descubrimos estos en sí son compuestos. El cuerpo es una colección de componentes transitorios y temporales físicos y la conciencia es una colección de componentes transitorios y temporales físicos. Ahora, no importa cuánto se los diga, o inclusive el hecho de que ustedes conceptual e intelectualmente así lo abracen y acepten, de todas maneras en términos más profundos,
en una dimensión más estructural de nuestra cognición, seguimos concibiendo y percibiendo ese yo a la manera contraria de cómo existe. Y por tanto seguimos protegiendo y proyectando al mismo. Actividad que representa una de las causas primarias de nuestra aflictividad. Por ende, desde la óptica budista es insuficiente examinar este tópico desde una perspectiva meramente conceptual. Y debemos de tener en cuenta que este método o esta aproximación primera conceptual es simplemente una guía que se pretende enriquecer a través de la práctica introspectiva, lo que llamamos vipassana, y que en este contexto no puede dividirse de la meditación analítica. Y recuerden, la meditación analítica tiene dos pasos. Análisis, que corresponde a la presentación que estamos haciendo y compartiendo, y que nosotros replicaremos dentro del contexto introspectivo y analítico, y posicionamiento, que representa la dimensión pinacular y conclusiva o concluyente de este esfuerzo introspectivo, en donde en consecuencia de este análisis y generando profunda, clara comprensión conceptual del mismo, eventualmente lo que buscamos es poder abrazar, descansar, integrar un entendimiento que va más allá de lo conceptual y que es intuitivo y directo, precisamente de la ausencia de identidad intrínseca de ese yo. ¿Ok? Entonces comenzamos por explorar el primero de los constitutivos del mismo, que es el agregado de la forma, siendo nosotros entidades psicofísicas compuestas de una dimensión material y una cognitiva. Empezamos por la material. Y cuando analizamos esa dimensión introspectiva y contemplativamente, ¿qué descubrimos de esta? ¿Cómo existe el cuerpo? Primero, el cuerpo es en efecto un skanda. ¿Qué quiere decir un skanda? Es una colección de componentes, ¿verdad? No solo eso, ¿cómo existen esos componentes? ¿Son estáticos o son dinámicos? Por tanto, podemos agregar, el cuerpo es una colección de componentes transitorios y temporales, ¿verdad? Pero ¿cómo concebimos al cuerpo? Como una entidad unitaria, y la concebimos como permanente, que es lo mismo que afirmar estática. Esto es no cambiante. ¿Hasta aquí vamos? Lo permanente por definición es lo no cambiante, y lo no cambiante es lo que etiquetamos como permanente. Pero el cuerpo no es permanente. Por un lado porque es compuesto y por otro porque es dinámico. Entonces el cuerpo, ese agregado, ese bonche de cosas, ¿de qué cosas? Pues componentes transitorios y temporales físicos o materiales, muta, cambia y se transforma momento a momento. Por lo tanto, ¿puede ese cuerpo albergar y sostener un yo contrario a esa condición? ¿Un yo sólido, autónomo, independiente y permanente? No. Así que cuando analizamos en detenimiento introspectivamente la naturaleza y condición del cuerpo, ese análisis nos permite por lo menos, ¿verdad?, suspender esa tendencia habitual, inercial y compulsiva a proyectar sobre de esa plataforma, la corporal, nuestro sentido habitual de identidad sustancial. Concluye en algo muy profundo. Me expreso y manifiesto a través del cuerpo, pero no soy el cuerpo. ¿Hasta aquí vamos? ¿Seguros? Bien, ahora, segundo paso. Ok, ya nos dimos cuenta que esa primera dimensión de elementos con base en los cuales construimos nuestro sentido de identidad personal no tiene, no posee, no alberga identidad intrínseca. Que es lo mismo que decir no existe de forma sólida, unitaria y permanente. Ahora, eso no es lo mismo que decir que no existe, porque existe ¿cómo? De forma compuesta y dinámica. Así sí existe. ¿Cómo no existe? Unitaria y permanente. ¿Sí? Por ejemplo, el cuerpo que tengo hoy no es el mismo que tuve de infancia. Y el cuerpo que tendré en algunos años no es el mismo que tengo hoy. Eso es relativamente fácil de dilucidar. Pero aún si extiendo esta argumentación al momento presente, de un instante a otro el cuerpo que tengo es diferente. Por lo tanto, el cuerpo no puede albergar un yo sustancial.
por más que sobre él mismo proyectemos. ¿Eso también se entendió? Sí, ahora lo seguimos haciendo, pero ¿por qué lo hacemos? Porque nunca sujetamos qué a qué. Porque nunca sujetamos al cuerpo a la investigación. Y es en consecuencia de ello que sobre proyectamos ese sentido falso, inviable, imposible de identidad, y nos satisface hacer esto porque nunca sujetamos ese proceso a la investigación, nunca lo ponemos en duda. Porque si lo hiciésemos, nos haríamos conscientes de la imposibilidad de sostener esa identidad si por ella se requiere como referente al cuerpo. Bien, segundo paso desde la perspectiva budista. Bien, si somos entidades psicofísicas, ¿a dónde reside ese yo? Si no reside en el cuerpo, ¿ahora qué sigue? Investigar si reside en la mente. ¿No? Ahora, cuando decimos ¿dónde reside ese yo? ¿A qué yo nos referimos? Al mero yo, que cómo existe o cómo le concebimos existir. Exacto, de forma unitaria, autónoma, independiente y permanente. ¿Sí? Ahora, prácticamente hablando es esa sensación que tenemos de yo maestro budista permanente, yo hombre permanente, yo mexicano permanente, o yo importante permanente, o yo tengo siempre razón. Cualquiera que lo vean, son esos aspectos de ese yo, ¿okay? Ese mero yo, ¿sí? Solo lo ponemos sostener porque nunca lo ponemos a prueba, porque nunca lo investigamos, ¿sí? Creemos fehacientemente en él, lo defendemos y proyectamos, lo hacemos compulsivamente a pesar de que no existe. O dicho de otra manera, no tiene un referente genuino, no se apoya en nada verdadero. Es una mera designación conceptual, es una mera etiqueta que el individuo proyecta, coloca y pone sobre esa colección de componentes transitorios y temporales físicos y mentales. Ahora, el yo que sí existe, porque sí existe un yo, no el mero yo, ¿verdad? El yo que sí existe es aquel que lo hace en dependencia de esas variables. Un yo que es compuesto, un yo que es transitorio, un yo que es dinámico, un yo que es cambiante, un yo que es dependiente, que emerge en dependencia de condiciones y circunstancias. Ese yo sí existe. ¿Se entendió eso? Y de nueva vez, ¿cómo existe? Temporalmente. ¿Sí? Sí existe el yo maestro budista. Sí, pero ese yo maestro budista es dependiente de y es temporal. Por ejemplo, mi yo maestro budista depende de mi función aquí con ustedes y en Casa Tibet, pero no se sostiene en el estacionamiento, o en la parada del microbús, o en su casa, o en el restaurante, ¿verdad? O en la playa. ¿Sí? Y inclusive en este momento, aún en este contexto, no se sostiene porque nunca es exactamente igual. El maestro budista de la semana pasada y el maestro budista de esa semana no es el mismo. Por ejemplo, hoy estoy agotado, ¿sí? He tenido una racha muy demandante de actividad, ¿sí? El fin de semana di un retiro en Monterrey, que son programas de 12 horas al día, y luego el viajar, me cansa ya mucho viajar en aviones, ¿no? Llegué a su casa muy tarde por la noche el domingo. Esta mañana mis hijas de nuevo volvieron a perder el camión, las tuve que llevar al colegio a las 7 de la mañana, yo me levanto a las 5 de la mañana. Entonces estoy agotado. Y eso puede ser que afecte mi desempeño mental, mi elocuencia, si es que tengo alguna, o hasta si soy o no soy simpático. ¿Sí? Entonces no soy exactamente igual al maestro budista de la semana pasada. ¿Sí? Y les garantizo que el maestro budista de la próxima semana no será idéntico al maestro budista de esta semana. Ahora, una distinción muy importante. Si bien el maestro budista de la semana pasada no es idéntico al de esta, no puedo también afirmar que ya no hay maestro budista. ¿Sí?
Porque el maestro budista de esta semana emerge, aparece, en continuidad del maestro budista de la semana pasada. Pero si bien hay continuidad entre el maestro budista de la semana pasada y el maestro budista de esta semana, o Tony la semana pasada y Tony esta semana, el Tony de esta semana y el Tony de la semana pasada no son idénticos. No son absolutamente diferentes porque hay continuidad, pero no son absolutamente iguales porque no hay identidad. ¿Se entiende? Esa distinción es central para la filosofía budista. La teoría budista del no yo no es la negación absoluta del yo. Es solo la comprensión de cómo ese yo realmente puede funcionar y existir. El yo que no existe es uno dotado de identidad, uno que es exactamente siempre igual, para lo cual tendría que ser unitario y estático. El yo que sí existe es uno dinámico, cambiante y compuesto, pero que también emerge en continuidad del que le precede. Mi yo no se hace suyo, ¿verdad? Suyo nunca se hace el mío. Mi yo es individual, pero es cambiante y dinámico. Entonces el Buda nunca negó la continuidad, lo que negó es la identidad. Lo que pretendió hacernos entender es que nunca somos idénticos, pero no somos absoluta y completamente diferentes. Esto es, entre la semana pasada y esta, Tony no se convirtió en mesa o en silla. Y la silla no se convirtió en Tony. Porque el fenómeno mesa opera en continuidad de sus causas y condiciones individuales. El fenómeno Tony surge en dependencia de sus causas y condiciones individuales. Y si bien no soy idéntico, no soy absolutamente diferente. ¿Se entendió eso? Bien, ahora. El segundo paso, decíamos, es buscar ese yo en esta segunda dimensión, la de la mente o conciencia. ¿Ok? Pero aquí hay un problema. En el instante en que comenzamos esa investigación, ¿qué descubrimos de lo que llamamos mente? En realidad podríamos decir, pero hay que decirlo con cuidado, no hay mente. ¿Por qué? Con cuidado podríamos decir no hay mente. Lo que no hay es una mente unitaria, sólida, autónoma o independiente. Pero esa es la que concebimos existir, y a la que le atribuimos o a la que engarzamos nuestro sentido de identidad mental y emocional. Lo que sí hay es una colección de componentes transitorios y temporales mentales. Eso sí existe, eso sí es mente, pero no es una entidad estática, sólida, autónoma e independiente. Entonces, buscas esa identidad en la conciencia, pero no la encuentras, y por eso podrías decir, no hay, para aclarar, tal mente. ¿Sí? La mente que existe es una entidad dinámica, puesto que si no lo fuese la cognición sería imposible, y esa es la función de la mente, lo que la mente hace, percibe, y es compuesta. Ahora, ¿por qué es compuesta? Porque es dinámica. Al ser dinámica y cambiar momento a momento, nunca es igual, y al nunca es igual está compuesta de partes. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora, ¿qué partes comprenden la mente? Sensaciones, percepciones, o lo que hemos llamado la capacidad de discernir, ¿se acuerdan? La actividad formativa, las formaciones kármicas y la conciencia. ¿Ok? Esos elementos comprenden a lo que llamamos mente. De estos hemos analizado el primero, sensaciones. Ahora estamos analizando el segundo, ¿verdad? El que llamamos percepciones. Y que les he venido diciendo, prefiero describir como distinguir, la capacidad de distinguir. ¿Se entendió eso? ¿Hasta aquí sí vamos? Bueno, ahora, volviendo al tópico de esta noche. Cada momento de nuestra experiencia incluye una variedad de factores, ¿sí? Y entre ellos está este elemento, el de distinguir, lo que comúnmente se llama el skandha o agregado del reconocer. Pero no es una palabra adecuada,
porque distinguir no es reconocer, porque reconocer implica remembrar o contrastar lo que se atiende y percibe con algo que recordamos, que ya percibimos, que ya se hizo presente dentro del espacio de la mente y cognición. Esa no es la función de este agregado. Distingue una cosa de otra, que no es lo mismo que, ¿verdad? Reconoce una cosa en distinción de otra. Porque, insisto, reconocer tiene esta variable del pasado. Reconoces, vuelves a conocer, ¿sí? Aquí distingues, que es diferente a reconocer, ¿sí? Bien, que es un elemento fundamental de la cognición que de todo tenemos, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir distinguir? Distinguir las características especiales de un objeto, del foco de nuestra atención, ¿verdad? ¿De qué? ¿Distinguirlas de qué? De las que no le son propias. Por ejemplo, decía, distinguir, ustedes al percibir mi cara, naturalmente las distinguen del trasfondo, de la pared. ¿Sí o no? Vean, por ejemplo, esta flor. Pueden distinguir esta orquídea de la maceta. ¿Saben dónde termina la maceta y dónde comienza la orquídea? ¿O no? O pueden distinguir las hojas de la orquídea del tallo de la orquídea. Esa habilidad cognitiva es lo que se llama distinción. Ese es este factor, es este componente de la cognición, ¿sí? Por eso decimos que reconocer no es una traducción precisa de este factor mental, porque reconocer implica haber antes o previamente experimentado algo, ¿verdad? Similar a lo que experimentamos ahora, y comparar a esos dos objetos de la experiencia. Y eso no es distinguir, o no tiene que ver con el factor de distinguir. ¿Hasta aquí vamos? Bueno, ahora, y como conclusión de esta parte de la exploración de los 5 skandhas, distinguir es un factor o función cognitiva estática o dinámica. ¿Opera en movimiento o es inerte? Okay. ¿Están seguros de que opera en movimiento? Sí, si no, no podría haber distinción, ¿no? Porque podrías distinguir esto, se congelaría y ya no podrías distinguir esto otro. Pero tú puedes distinguir esto y esto y esto y esto y todo lo demás. Para que eso acontezca, tiene que ser dinámico. Entonces la distinción es un factor mental dinámico o estático. Si es dinámico, quiere decir que se traslada en el tiempo, ¿no? Pasa en el tiempo, se mueve en el tiempo, ¿sí o no? Si se mueve en el tiempo, ¿verdad? No es estático, ¿verdad? Y no es permanente, porque al moverse en el tiempo ¿qué hace? Cambia. Y tiene que cambiar para poder distinguir las cualidades del pañuelo a las del gong, a las de la orquídea. Porque si no pudiera adaptarse a esa cognición, se congelaría una y ya no podría ejecutar la otra. Y emerge en dependencia de condiciones y circunstancias la relación de la cognición con el objeto cognitivo. No opera en independencia de esa relación, por lo que no es independiente, sino es dependiente. Y no es unitario, sino compuesto, porque cambia y se transforma momento a momento. ¿Están de acuerdo con eso? Bien, ahora viene la gran pregunta. ¿Ese es su yo? ¿Es eso ustedes? ¿Es eso el yo? ¿O les pertenece eso? No, ¿verdad? No es el yo estático que concebimos ser y no es algo que nos pertenece. No hay quien hace esto. Esto es lo que somos. No hay como, no sé, imagínense como una personita que está dentro de la cabeza que maneja el cuerpo, ¿sí? Porque ese podría decir, tiene el cuerpo, ¿no? El cuerpo es lo que somos y las funciones mentales son lo que somos, ¿verdad? No hay alguien que lo posea.
No poseemos la mente, somos mente. ¿Sí? Por lo tanto, no puedes fincar en el agregado del discernimiento la noción ordinaria que defiendes y proyectas de una identidad autónoma, independiente y permanente. Si entiendes esto y ejecutas esa labor de investigación recurrentemente, poco a poco esta tendencia habitual inercial de proyectar sobre ese agregado el sentido de identidad se va debilitando hasta que eventualmente se colapsa y dejas de proyectar ese sentido de identidad en el agregado del discernimiento. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, pero somos muy necios. Entonces, aunque tengamos éxito en esta empresa, dices, bueno, ok, ya estoy de acuerdo, no existe ese yo en el cuerpo. Estoy de acuerdo, no existe ese yo en las sensaciones. Estoy de acuerdo, no existe ese yo en el discernimiento, pero existe en la actividad formativa, las formaciones kármicas, y existe en la conciencia. Entonces la semana que entra veremos cómo tampoco existe ahí. ¿Se entiende eso? ¿Y cómo lo deben de aterrizar todo esto? Estar conscientes momento a momento de la naturaleza cambiante, compuesta y dinámica de su cuerpo y de sus actividades cognitivas y emocionales. Y a través de ese medio, recordarse una vez más, recurrentemente, tantas ocasiones como sea posible, que no existe un yo unitario, autónomo, independiente, el mero yo, que es el que se siente insultado cuando alguien te dice una mala palabra o te acusa de algo falso, y el que se siente exaltado cuando alguien te alaba. Ese yo no existe. Es un fantasma, una etiqueta, pero con un costo enorme. ¿Y cuál es su costo? El primer hecho de la existencia, la aflictividad. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. Y se les va a olvidar para la semana que entra. Traten de que no se les olvide. Vamos a dedicar el mérito, ¿les parece? Porque se requiere mérito. Ustedes generan mérito, hacen un esfuerzo por liberarse de su confusión. Eso es muy diferente a hacer un esfuerzo para ir al concierto de Shakira. En ello no hay mérito, o no un mérito asociado a la liberación. ¿Sí? Pero ustedes se esfuerzan. Por ejemplo, tenemos que cruzar la ciudad o tenemos que apartar el tiempo, si me ven remotamente, de otras actividades para atender el Dharma. Me tienen que poner atención durante un par de horas. Y no son temas sencillos. Generan mérito. Y ese mérito es una fuerza evolutiva que les conduce al despertar. ¿Sí? Sunam di tam che se pani tobne nyepe janam panine kiegana che balab trupayi sipe tsole joa que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, makye panam kye chuchi, kye panyam pa me payang, kongne kongdu pawasho. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho y donde haya surgido. Que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Y estoy muy contento porque está empezando a llover en Valle de Bravo, lo cual quiere decir que es probable que no tengamos una muy intensa sequía este año. Y también quiere decir que van a encontrar todo verde precioso este fin de semana. Bueno, muchas gracias, que tengan una buena tarde y nos veremos ya sea el fin de semana o la semana próxima, si el karma lo permite, porque todo es incierto. Muchas gracias.